Hablar de un tema actual es enormemente difícil. Hay muchas personas que, a causa de la situación que estamos viviendo, su objetivo, su conversación es «Viene el Señor». Estamos en los tiempos inmediatos a la tribulación. El Señor viene en cualquier momento. Hay señales que indican que esto es así. Realmente, la Biblia no da ninguna señal para el traslado de la Iglesia. Las señales que la Biblia tiene son para el tiempo de la tribulación y para la segunda venida del Señor. Ahora, antes de que el Señor venga a la tierra, la Biblia anuncia una crisis enorme de fe en el mundo. Ya el Señor Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No hay duda que hay dos grandes manifestaciones de lo que es la apostasía, y es el tema que yo quiero considerar con vosotros hoy. Apostasía es una palabra griega, también latina, pero una palabra griega formada por dos vocablos diferentes, una preposición apo y el término estasia, que significa juntos salir de una determinada situación. En relación con la aplicación a la fe es salirse de la fe. Por tanto, hay una enorme apostasía previa a la segunda venida de Jesucristo. De esa apostasía yo no voy a considerar, pero hay una advertencia, una separación, tal vez parcial, de la fe en los tiempos postreros, que comprende los tiempos que actualmente estamos viviendo. De la misma manera que Juan en sus escritos habla de el anticristo, con artículo el hombre que vendrá en un tiempo futuro, también habla del espíritu anticristo que ya está funcionando en el mundo de hoy. En ese sentido, lo podemos aplicar perfectamente a la cuestión de la apostasía. Habrá una apostasía enorme antes de la venida de Cristo a la tierra, pero también se va a manifestar a lo largo del tiempo una separación de la fe. Os invito a la lectura de un texto en la carta primera a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mantendrán abstenerse de alimentos que Dios creó. De manera que hay una serie de personas en el último tiempo, el tiempo actual, que se van a separar, a apartar, si no de todos los principios esenciales, y de algunos principios de la fe. Pablo está escribiendo una carta pastoral que tiene que ver no con una iglesia determinada, aunque Timoteo estaba seguramente radicado en Éfeso y allí ministraba. Es una carta general, una carta pastoral, una carta apostólica dirigida al funcionamiento correcto de la iglesia, que tenemos que tener muy en cuenta. Y nos dice el apóstol que hace una advertencia a su compañero hijo en la fe, Timoteo, y le dice: el Espíritu dice claramente, hay una revelación de parte de Dios, que en un tiempo final, en un tiempo postrero, y postreros tiempos no quiere decir el término de la etapa del mundo gentil o de los gentiles o de la presente dispensación, o el término de la iglesia presente aquí en la tierra. Está hablando en general. Viene el postrer tiempo, los tiempos actuales en que la fe se debilita y algunos que están en la iglesia se apartan de la fe. Tres cosas quisiera mencionaros en torno a esto. Primeramente, una breve preparación. ¿Qué es la iglesia? En segundo lugar, quiero hablaros del ejemplo de funcionamiento correcto de la iglesia a la luz de Hechos de los Apóstoles. Y por último, el problema de la apostasía que se manifiesta
en el tiempo presente y se va a manifestar de forma más intensa a medida que los años pasen. Para hablar de Iglesia podemos acudir a la doctrina sistemática de todo el Nuevo Testamento, el misterio revelado, a formularnos la pregunta ¿qué es la Iglesia? Pero yo quiero ir a un elemento mucho más intenso y mucho más personal, que es la oración intercesora de Jesús. Juan capítulo 17. Cuando yo voy al Evangelio según Juan capítulo 17, me pregunto inmediatamente ¿qué tipo de oración es la que se refleja ahí? Es Cristo orando, lo sabemos todos. ¿Y qué tipo de oración es? La respuesta genérica es una oración intercesora. No hay duda que es así. El Señor está intercediendo delante de su Padre por aquellos que van a creer en Él por la predicación del Evangelio. Otros dicen es una oración sacerdotal. El gran sumo sacerdote por la sangre del pacto eterno ora y presenta delante del Padre todos los proyectos, los propósitos que Él tiene. ¿Es verdad? Es verdad. Pero esencialmente la oración del capítulo 17 según Juan es una oración de rendición de cuentas, en la que un siervo enviado para una misión cumple, termina el tiempo programado para ella y viene a dar cuentas al que le envió. Capítulo 17 del Evangelio según Juan, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. De manera que el siervo había sido enviado por el Padre para una misión determinada en la tierra y dice, ya la he terminado. Lo único que queda para resolver, para realizar, para completar la misión es la entrega de mi vida a la muerte en precio de rescate por muchos. E indudablemente el Señor ora a su Padre y le dice, mira Padre, de toda esta obra que me diste que hiciese, hay ya unos resultados visibles, hay unos cuantos que han creído en ti por la palabra que yo les he dado. Pero quiero ver en la proyección definitiva de esta obra muchas personas, miles de personas, que creerán en mí, serán salvas por gracia mediante la fe, por la palabra que estos que me has dado les van a predicar. Y el Señor coloca delante de su Padre una serie de deseos personales en relación con la Iglesia. Algunos dicen que la Iglesia no está en los Evangelios, que la Iglesia solo está del capítulo 2 de Hechos en adelante. Incluso hay algunos que creen que la Iglesia del capítulo 2 hasta el capítulo 6 es una Iglesia judía y después está la Iglesia gentil o la Iglesia general. Bueno, hay interpretaciones para todo, pero lo que me interesa a mí es ir a la palabra, no tanto a los intérpretes bíblicos. Y cuando voy a la palabra, me encuentro que el Señor dice a su Padre, mira Padre, va a haber un pueblo numeroso y yo quiero que haya para él, en la experiencia suya, 10 asuntos que quiero que se cumplan en ellos. En primer lugar, quiero un pueblo con vida eterna, no una vida religiosa. Y notad que el versículo 3 del capítulo 17 dice con toda claridad, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Inmediatamente de hablarle de un pueblo transformado, regenerado, e indudablemente tiene que ser así por cuanto Dios nos libra del poder del pecado y nos traslada al poder de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Al reino de Dios no entran nada más que aquellos que han sido salvos por gracia mediante la fe. Cuando Cristo hablaba a Nicodemo, le decía estas palabras, si no naces de nuevo ni ves, ni entras al reino. Por tanto, vida eterna es la dotación de vida espiritual que Dios hace de todo aquel que cree en Cristo. El Espíritu Santo lo toma, lo coloca en Cristo y la vida eterna de Dios por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, se comunica a cada uno de los salvos. El salvo es una persona
que ha sido resucitada espiritualmente, estaba muerto en delitos y pecados, y ha sido resucitado en Cristo, y con Cristo y en Cristo está sentado también en los lugares celestiales. Vida eterna, quiero un pueblo dotado de vida eterna, cuya vida produzca un efecto distinto en una reproducción de mi persona, de mi forma de ser, en cada uno de ellos, y que el mundo pueda ver en ellos no la teoría de la vida eterna, sino la realidad de ella. Cristo dice a su Padre: Padre, quiero un pueblo que descanse en la palabra. Y notad el versículo 8, o versículo 6, perdón. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. Han guardado tu palabra, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado. Versículo 14, yo les he dado tu palabra. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero un pueblo comprometido con la palabra, que conozca la palabra, que ame la palabra, que obedezca a la palabra. Cristo dice a su Padre: Padre, quiero un pueblo santificado, separado del mundo. Notad el versículo 11, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, como así también nosotros. De manera que quiero un pueblo santo, un pueblo separado del mundo, vinculado contigo, obediente a tu palabra, en una vida distinta, que refleja la gloria de Dios y que tendrá por esa razón problemas en el mundo. Aquello que yo les dije: Padre querido, esto en el mundo tendréis aflicción, va a ser una experiencia y una realidad. Cristo le dice también a su Padre en esa oración, en el versículo 14, no son del mundo. Versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. Versículo 19, que también ellos sean santificados en la verdad. Quiero un pueblo santo, que no solamente sea santo en alguna dimensión, sino totalmente separado del mundo. Y así el Señor Jesús va pidiéndole al Padre cosas y dice a su Padre: Padre, quiero un pueblo unido. Hemos tenido un pueblo vinculado a tribus a lo largo de la historia de Israel, con discordias, separaciones, conflictos. No quiero más eso. Quiero un pueblo que sea uno, con una unidad tan vital como la nuestra dentro de la Trinidad. Y el Dios de la Biblia hace un milagro portentoso, prodigioso. Hace descender la Trinidad misma a la experiencia de vida de cada uno de los creyentes. Convierte al creyente en templo del Espíritu. Y la tercera persona de la deidad reside en cada uno de los creyentes, santificando ese santuario, tomando posesión del nuevo templo de Dios. Pero también dice el Señor que aquellos que le aman serán amados de su Padre, y vendremos a ellos y haremos con ellos morada. La unidad trinitaria, la unidad vinculante entre las personas divinas en el seno de la Santísima Trinidad, que hace que las personas divinas sean distintas, sean individuales, pero no pueden separarse porque son las tres personas un solo Dios verdadero. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es ni el Padre ni el Hijo, pero aunque son personas individuales como personas, son un solo Dios, y la unidad es indisoluble, unidad absoluta y total. Y Cristo dice: mira, Padre, la unidad para ese pueblo tiene que ser como la que tenemos nosotros. Que no haya manera de que ese pueblo pueda romperse, sino que vinculados a mí, y yo vinculado a ti, tú en ellos, yo en ellos y tú en mí, sean perfectos en unidad. Y va desglosando varias peticiones más. No quiero pararme mucho más tiempo en esto. Se produce la cruz, se produce la sepultura, se produce la resurrección, y comienza
el tiempo vivencial de la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Ahí entras en Hechos capítulo 2, y en Hechos capítulo 2 descubres, yo diría, la fundación de la Iglesia aquí en el mundo, o la manifestación de este tiempo que se llama dispensación de la Iglesia. Llamo vuestra atención en este segundo punto, cómo era la Iglesia que Dios planeó y que así comenzó su andadura en la tierra. Capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, es decir, la predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio, los que aceptaron el mensaje, los que creyeron en Cristo, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Observa esto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esta forma de vida trae un resultado, versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o tal vez mejor, los que iban siendo salvos. La iglesia comienza una andadura vinculada con algo. La primera cosa es que la iglesia perseveraba en la doctrina. Los apóstoles venían, concurrían todos los días al templo. Los creyentes venían también a una determinada hora y los apóstoles enseñaban doctrina. Los apóstoles predicaban sermones bíblicos. Los apóstoles llevaban a las congregaciones a la palabra de Dios. Los apóstoles hacían entender lo que Dios decía en su palabra para la vida cotidiana, y aquellos creyentes iban creciendo, desarrollándose espiritualmente. Una de las tragedias más grandes que una iglesia puede tener es que su congregación sea un compuesto de niños en Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, habla precisamente del problema de niños que son fácilmente llevados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. En nuestro tiempo, doctrinas erróneas, doctrinas falsas, doctrinas contrarias a la Biblia, medias verdades tomadas de distintos textos, versículos sacados de su contexto para convertirse en un pretexto de los predicadores, están produciéndose en muchos lugares, en muchas partes, en muchas iglesias. Un ministerio que no es bíblico, un ministerio que no tiene contenido doctrinal profundo, un ministerio que no sirve para hacer desarrollar la vida espiritual de los creyentes, convierte a estos en niños, con todos los problemas que los niños tienen. Yo creo que todos sabéis, tendréis alguna experiencia en relación con los niños. Los niños tienen algunas características. Primero, hacen mucho ruido. Segundo, se pelean por cosas que no tienen importancia ninguna. Tú puedes colocar una simple pelota en un lugar donde los niños están juntos y ahí hay un problema, todos quieren la pelota. En tercer lugar, reaccionan de una forma inconsecuente porque son niños. Hace algunos años yo tenía una linda figura de porcelana y un día de Navidad, cerca de Navidad, mi esposa y mi hija me dijeron: ¿puedes quedarte con el nieto? A mí me encanta quedarme con el nieto. Estaba estudiando y le dije: mira, ven acá. Mamá se fue, la abuela se fue. Yo quiero que pongamos unas reglas de juego. Mira, tú puedes andar por toda la casa, no me importa por dónde vayas. La habitación, el pasillo, el salón, lo que tú quieras. Pero no se te ocurra tocar nada de lo que hay encima de los muebles. ¿Está bien? Está bien. Va. Allá se fue. Yo seguí con mis cosas en mi despacho y de pronto oigo a mi nieto
que me dice desde el pasillo: abuelo, mira lo que tengo. Cuando un niño te dice: mira lo que tengo, sal corriendo, porque lo que tiene seguramente no es bueno que lo tenga. ¿Qué había hecho? Se había subido a una silla y había tomado esa figura de porcelana y la traía colgada de la mano. Yo tuve que tirarme a él para rescatar la figura. Y yo me pregunto, ¿por qué motivo lo hizo? Muy sencillo. Porque era un niño. Así ocurre en las iglesias. Los niños, espiritualmente hablando, hacen mucho ruido en la iglesia, es decir, protestan por todo, gritan por todo, reclaman por todo. Segundo, se pelean por cualquier cosa que no tiene interés, no tiene importancia. ¿Cuántos problemas de conflictos eclesiales se están produciendo y se han producido y se producirán, no por doctrina fundamental, sino por costumbres? De manera que algunos se pelean por si debemos tocar música con instrumentos más que con piano, órgano, no sé con qué, y que si los instrumentos son carnales, y cuidado con la batería que también es carnal y eso no se puede consentir. Escúchame, por favor. No hay instrumentos carnales e instrumentos espirituales. Hay músicos carnales y músicos espirituales. Niños que rompen lo que no deben, porque son infantiles, que no conocen la palabra. Aquella iglesia apostólica se consolidó al principio porque perseveraban en la doctrina. Las reuniones de la iglesia no eran para cantar solo. No sé si cantaban mucho incluso. No era para disfrutar del espectáculo de un grupo que ahí adelante hace algo para atraer a toda la congregación. La reunión de la iglesia tenía como núcleo principal el estudio de la Biblia. Venimos al culto de hoy y notamos que los cultos han cambiado de una forma tremenda. El mismo formato de iglesia del edificio ha cambiado. Antes de la Reforma, en el frente del edificio había un altar. La Reforma sacó el altar, colocó un púlpito. El tiempo moderno saca el púlpito y sitúa un escenario, porque es necesario el espectáculo dominical para atraer a algunos a la iglesia. La Biblia desaparece de la congregación. En el púlpito no está presente la Biblia. La exposición de la palabra de Dios no es algo común y conocido por la iglesia. Los llamados devocionales no descansan sobre un texto o un pasaje que se quiere aplicar a la vida de la iglesia. Los temas actuales son temas llamados motivadores o motivacionales. Y naturalmente la Biblia no está en el púlpito porque nadie quiere escuchar Biblia. Escucha. No es que nadie quiera escuchar Biblia, es que nadie quiere predicar la Biblia. Perseveraban en la doctrina. Hay muchas iglesias que nunca han oído la exposición de algún libro del Antiguo Testamento. Si tú dices en público en alguna congregación Habacuc, capítulo 1, se verán con una cara extraña y alguno dirá a su compañero de banco: ¿qué dijo Habacuc? ¿Habacuc? Vamos al índice porque nunca se ha leído Habacuc. Hay congregaciones que nunca escucharon una exposición sencilla, no digo profunda, sencilla del libro de Levítico. Si tú no conoces Levítico, no puedes entender Hebreos. La Biblia se ha ido reduciendo a poquitas cosas, algo de los evangelios, un poco de la doctrina de Romanos, pero por supuesto capítulo 8, 9, 10, 11, no, eso no puede, eso es muy problemático, y así poquitas cosas más, nada del libro de Apocalipsis ni nada de esto. Hermanos queridos, toda la Escritura es inspirada por Dios, por tanto la Iglesia Apostólica crecía porque se fortalecía en la doctrina. Segunda cosa,
la comunión unos con otros. Entramos en algo que es muy controversial. Yo no quiero mantener comunión con aquel hermano porque no coincido con su forma de pensar o su forma de actuar. Escúchame, por favor. La comunión horizontal de la Iglesia es consecuencia de la comunión vertical. El apóstol Juan dice con toda claridad, nuestra comunión, es decir, la comunión de los unos con los otros, de él con los creyentes, de los creyentes con él, de los creyentes entre sí. La comunión, nuestra comunión, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando un creyente, por el pecado, sin confesar, interrumpe su relación con Cristo, ha dejado de experimentar la comunión. No solo con Cristo, con sus hermanos. Porque la comunión de cada uno obedece a la comunión de todos con la cabeza, que es Cristo. En la medida que se interrumpe esa comunión, esa relación con la cabeza, se interrumpe la comunión. Pero cuando yo pongo fuera de mi comunión, de mi vida, no quiero relacionarme con él, no quiero saber nada, a otro creyente que no tiene pecado oculto en su vida sin confesar, no estoy interrumpiendo mi comunión con él. Estoy poniendo fuera de comunión a Cristo. Que Cristo el Señor mantiene comunión con todo creyente verdadero que no tenga pecado oculto en su vida sin confesar. ¿Lo has entendido? Uno de los graves problemas del mundo de hoy es el mal ejemplo de iglesias que no tienen comunión con sus hermanos. Simplemente no por doctrina fundamental. E incluso os diría que tampoco por doctrina general. No tienen comunión porque no actúan en formas lo mismo que ellos. Otra cosa más de la Iglesia Apostólica, perseveraban en el partimiento del pan. Es decir, perseveraban en la obediencia. Cristo Jesús, nuestro Señor, estableció dos ordenanzas para la Iglesia: partimiento del pan, bautismo. Los que creían, dice aquí el pasaje, se bautizaban. Los creyentes se reunían para partir el pan. Estaban obedeciendo el mandato de Jesús. Cristo dice, haced esto en memoria de mí hasta que venga. Indudablemente el partimiento del pan se ha distorsionado un tanto en cuanto a objetivo y a recuerdo. Algunos afirman o dicen, yo creo que es por costumbre tradicional decirlo así, que cuando venimos a partir el pan venimos para recordar la muerte del Señor. No está eso en ningún lugar de la Biblia. Cuando venimos a partir el pan venimos a proclamar, a anunciar la muerte del Señor. Indudablemente, ¿cómo no vamos a recordar la muerte de Cristo? ¿Qué corazón ingrato puede olvidarse de que el Señor ha hecho posible que los creyentes seamos uno en Él? ¿Qué pensamiento puede apartarse de la realidad de que Cristo es en nosotros esperanza de gloria? No cabe la menor duda que los creyentes que venimos a partir el pan, recordamos todo el proceso de nuestra salvación y proclamamos que con la muerte de Cristo tenemos perdón de pecados y vida eterna. Recordamos que con la muerte de Cristo hay posibilidad de un cuerpo solo en Él. Recordamos que con la muerte de Cristo sustitutoria podemos decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos venían y eran una iglesia obediente. Una última cosa. Perseveraban en las oraciones. Notad que a lo largo de todo el Nuevo Testamento la oración forma parte esencial de la vida del creyente y de la iglesia. Es más, Cristo fue un hombre de oración. Y Cristo nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Evangelio enseña que el Señor Jesús se levantaba muy de mañana,
siendo aún oscuro, se iba a un lugar aparte y allí oraba. Cristo, cuando tenía que tomar alguna decisión importante, como fue la elección de los apóstoles, de los discípulos, de los que iban a estar con él, de los 12, dice el texto bíblico que pasó toda la noche orando, y cuando fue de día vino y escogió los discípulos. Me voy al Nuevo Testamento, capítulo 4 del libro de Hechos. Comienza la persecución, la tribulación, las dificultades. ¿Qué hace la iglesia? Ora. Y ora en dependencia. Soberano Señor. Tú ves los problemas que se ciernen en nuestro entorno. Danos que podamos hablar con denuedo tu palabra. Escucha, es muy diferente esa oración a la habitual de la iglesia de hoy. Nosotros planificamos y decimos al Señor: Señor, bendice este proyecto que ponemos delante de ti. Antes de planificar, orar. Después de planificar, orar. Durante la ejecución, orar. Y cuando nosotros oramos antes de la planificación se hará conforme a la voluntad de Dios. No es decirle a Dios: bendice mi propósito, mi proyecto. Es preguntarle: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y es precisamente cuando la vida de la iglesia se ajusta al programa de Dios, que Dios la lleva en triunfo siempre. Me voy a las epístolas. ¿Qué dice Pablo en sus escritos, en todos sus escritos? Orando por vosotros, orando por vosotros. ¿Qué dice a su compañero de ministerio, hijo espiritual Timoteo? Acordándome en mis oraciones de noche y de día. ¿Qué dice cuando resume delante de los ancianos de Éfeso, en la playa en Mileto, la labor que él había realizado entre ellos durante su ministerio terrenal? Recordad que de noche y de día, con lágrimas, de manera que él practicaba una relación con los creyentes de noche y de día, oraba por ellos, les enseñaba, los instruía, orando permanentemente. La iglesia se asienta sobre el pilar de la palabra, sobre la obediencia, sobre la comunión los unos con los otros, sobre las oraciones. E indudablemente el éxito de la iglesia es evidente. Capítulo 2, versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillo es sin doblez, es decir, transparentes. No hay una forma por un lado y otra forma distinta por el otro. Son sencillos porque viven a Cristo. Dios es absolutamente sencillo, es decir, no tiene doblez. Dios es como es. Y nosotros, en imitación a Cristo, viviendo a Cristo en el poder del Espíritu, no tenemos otra opción que ser creyentes sencillos. Y ahora dice el texto: alabando a Dios. Alabanza, lo mismo que adoración, son dos cosas muy distorsionadas en el día de hoy. La alabanza no es una actividad, la alabanza es una actitud. Yo no alabo a Dios cuando canto a Dios y distribuyo el culto diciendo periodo de alabanza, ahora periodo de exposición bíblica, ahora periodo de oración. La vida entera del creyente tiene que ser, debe ser, un acto continuo de alabanza a Dios. Y dice Cristo en el Sermón de la Montaña: para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenían una vida que era una continua alabanza al Señor. ¿Resultado? El Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, no de vez en cuando. No había conversiones ocasionalmente, cada día.
puedo deciros que yo siento una profunda tristeza cuando el domingo, en el culto principal de la iglesia, no hay personas que dicen: Señor Jesús, sálvame. Es necesario que veamos que Dios añade cada día a la iglesia los que van siendo salvos. Ahora, estas son las reglas bíblicas para la iglesia. Debo terminar presentándoos la apostasía de estas reglas bíblicas. Primeramente, nos estamos apartando de la palabra. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, mira lo que le dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, da ahí una serie de cosas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vuelvo a la carta primera ahora, en el capítulo 4, el Espíritu dice que vendrá tiempo en que algunos se apartarán de la fe. Retorno nuevamente a la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hermanos queridos, la apostasía nos separa de la predicación de la palabra. La palabra tiene que estar en el núcleo esencial de la iglesia. El sermón del domingo, la reflexión de la reunión de oración, las reflexiones de los grupos en las casas, la forma natural de enseñanza a los niños tiene que descansar en la Biblia. Claro está, no podemos enseñarle a los niños la Biblia de la misma manera que se la voy a enseñar a una persona mayor. Pero lo que tengo claro es que la Biblia tiene que estar necesariamente en el núcleo esencial de la formación de la iglesia. Algo más. Muchos hoy buscan avivamientos donde no se van a producir, porque están buscando a Cristo entre los muertos. El avivamiento se produjo siempre en la historia del pueblo de Dios, en la antigua dispensación y en la actual. Se ha producido cuando el Espíritu aplicó a la vida de los creyentes la lectura y exposición de la palabra. Puedes ir a los tiempos de Nehemías y verás una gran multitud reunida ahí desde el alba hasta el mediodía. ¿Para qué? Bueno, para cantar. Vamos a cantar. Se reunió para oír la palabra. Y el Espíritu aplicó a ellos esa palabra de manera que había lágrimas de arrepentimiento porque habían entendido lo que Dios quería decir. Cuando nosotros invertimos los valores de las cosas, caemos en una apostasía bíblica. Para algunas congregaciones es esencial la alabanza, el cántico, porque entienden que alabanza es actividad y no actitud. No podemos permitir que el director de alabanza de la iglesia se enfade porque le hemos suprimido un cántico que tenía preparado. Entonces lo que tenemos que suprimir cuando por alguna razón el culto se ha extendido un poco al principio es parte del sermón. Y decimos al predicador, por favor, limítate a un tiempo un poco más breve que el que te han asignado. Escúchame, por favor. El culto eclesial no es para que nosotros hablemos a Dios, es para que Él nos hable a nosotros. La alabanza es el resultado de la palabra de Dios en la respuesta del pueblo. La adoración es cuando nosotros sabemos quién es Dios y nos rendimos en su presencia. Predica la Biblia. Es necesario retornarnos de la apostasía espiritual de la palabra y enseñar la Biblia,
promover la lectura anual de la Biblia en las congregaciones, enseñarle a los padres a que utilicen tiempo para compartir Biblia con los hijos, darle a los jóvenes de nuestras iglesias Biblia en la dimensión en que pueden hacerla. Tengamos un programa de enseñanza de la Biblia para dar toda la Biblia al conocimiento general de la iglesia en un determinado periodo de tiempo. No hacer eso es apostatar de lo que Dios ha establecido para la iglesia. Segunda cosa en que estamos alejándonos de lo establecido por Dios. Comunión los unos con los otros. Ya hablé bastante de esto antes, solamente mencionar algo. Nosotros, a veces, en la experiencia de nuestras iglesias, estamos rompiendo la comunión con otros por asuntos que no tienen la más mínima importancia. Si el vestido, si la música, si la forma del partimiento del pan, si el culto tiene que ser a una determinada hora u otra, si los grupos en las casas no son bíblicos y cuestiones como estas impiden una correcta relación que es expresión visible de la comunión. No hay nada más triste para mí que ver congregaciones, permitidme es decir de esta manera, no de distintos grupos denominacionales, que eso es también otro problema, sino del mismo grupo denominacional, cruzarse la calle y no saludarse. Pueden tener la exposición bíblica más profunda y el culto mejor organizado. Lo que están haciendo es pecado. Y si no tienes comunión con tus hermanos, no tienes comunión con Cristo. Una cosa es la colaboración. Si a mí me invitan a ir a una campaña de no sé qué, de sanidades o de cosas de estas, no voy, no puedo colaborar, no creo en eso. Pero puedo mantener comunión con todo aquel hermano mío, llámese como se llame, que ha nacido de nuevo y es salvo por gracia mediante la fe. Mientras no recuperemos la comunión, estaremos impidiendo la relación y la bendición. Porque todo don perfecto, toda buena dádiva procede del Padre de las luces, comunión con Él. Por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y por el poder del Espíritu que anima la vida cristiana. Apostasía en la comunión. Apostasía en la obediencia. Aquí están citadas las dos ordenanzas. Bueno, ¿cuándo practicamos la ordenanza? Bueno, tiene que ser todos los primeros domingos de mes. No, tiene que ser cada 15 días. No, tiene que ser cada domingo. Y si quiero hacerlo todos los días, ¿qué ocurre? ¿Caigo en alguna falta? Y si en lugar de hacerlo por la mañana lo hago por la noche, ¿qué pasa? Y si en lugar de hacerlo el domingo lo hago el viernes, ¿hay algún problema? Lo que es importante es obedecer lo que Cristo ha establecido. Y la ordenanza es una obediencia visible, pero la obediencia al Señor consiste en guardar todo cuanto Él nos ha mandado. Y Cristo envió a los discípulos por el mundo, no solo a predicar el Evangelio, sino para que enseñasen a los creyentes, convertidos, nacidos de nuevo, todas las cosas que os he mandado. Y en esta obediencia, Cristo está con nosotros. Dos grandes mandamientos de Jesús, de los cuales nos estamos separando, y eso es apostatar de la obediencia a Cristo. Primer mandamiento, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Estamos haciéndolo? Estamos saliendo a los lugares de nuestras ciudades a buscar gente que están perdidas, muertas en delitos y pecados, para hablarles de Cristo. Tenemos reuniones de oración y conocemos el nombre de misioneros que están predicando a Cristo en lugares aislados, remotos, con peligros, con problemas y pasando hambre. ¿Conocemos eso?
Primer mandamiento, o uno de los mandamientos esenciales, predicar el Evangelio. Segundo mandamiento, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros. La Iglesia de Cristo se distingue por el amor. No el amor torpe que ama a cualquier persona de cualquier manera sin importarle nada. El amor de Cristo. Romanos 5:5, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Escúchame, por favor. Pablo dice que si tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Es decir, lo que está diciéndome es que aunque yo tenga todas las perfecciones, si mi ministerio pastoral, de enseñanza, de servicio, no importa qué ministerio sea, si yo tengo un ministerio grande y lo hago sin amor, es mero ruido que molesta a Dios y molesta a la Iglesia, apostatando en la obediencia al Señor. Está en nuestros labios, en nuestras canciones, pero no está en el compromiso de vida en relación con la realidad espiritual. Por último, en las oraciones. La oración ha caído en muchas iglesias. Ha decaído. Nuestras oraciones son más bien acciones pedigüeñas. Uy, tenemos un problema, hay que cubrir una deficiencia en el presupuesto de la iglesia. Vamos a orar al Señor. Señor, danos personas que aporten, danos. Escucha, la oración es primeramente adoración a Dios. Lee el Padre Nuestro, el modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Estamos hablando de Dios y glorificando a Dios. En cierta ocasión he escuchado a uno de los grandes predicadores de la época reciente terminar un sermón en Inglaterra, en Londres. Terminó una exposición al capítulo que estaba predicando, enseñando, y de repente dijo, vamos a terminar en oración. Y este hombre ya mayor se puso de rodillas en la tarima de la iglesia y comenzó a orar. Miré mi reloj por casualidad cuando empezó y miré el reloj cuando terminó. 10 minutos orando. Quedé impactado, impresionado de esa oración. Nos llevó a la adoración al Padre Celestial, describiendo la razón de la adoración por su grandeza. Nos llevó en adoración al Hijo Redentor, hablándonos de la expresión de amor de Dios en su persona. Nos llevó en adoración a la gloriosa persona del Espíritu Santo y estuvo durante un tiempo largo de esa oración. No sé cuántos minutos de los 10 que duró la oración estuvo adorando. ¿Y sabéis cómo terminó? Yo no era capaz de levantar mi cabeza cuando oí el final de esa oración. Y ahora, Dios de gracia, llévanos en paz a nuestras casas y glorifica tu nombre en nuestras vidas. Amén. Oración. Vuelve a la oración. Dobla tus rodillas en oración. Conduce al liderazgo de la iglesia a tiempos de orar mucho más que de hablar. Resuelve los problemas en oración. Lleva la vida de los hermanos a la presencia de Dios sobre tus hombros como sacerdote espiritual en oración. Cuando se produce esto, cuando dejamos nuestra apostasía y volvemos al centro, Dios es glorificado. Nuestras vidas individuales bendecidas. Y a la iglesia le es añadido por la gracia de Dios cada día los que van siendo salvos. A Dios la gloria, a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.